A lo largo de nuestra vida, nos encontramos con muchos deseos, ofertas o expectativas diferentes. Algunas de estas pueden ser adecuadas para nuestro tiempo, energía o valores. Sin embargo, algunos de ellos, aunque nos causen una inquietud interna, aún así no podemos decirles no. A menudo, ni siquiera podemos explicarnos a nosotros mismos por qué no podemos hacerlo. Decir que no, aunque la palabra en sí misma parezca simple, se convierte en una experiencia bastante compleja y desafiante para muchas personas. Esta dificultad no es solo una cuestión de comunicación. También es el resultado de una profunda estructura psicológica, social y emocional. No poder decir que no, aunque no parezca significar que la persona se niega a sí misma, a largo plazo puede llevar a la disolución de los límites, al agotamiento e incluso a la confusión de identidad. El ser humano, como ser social, desea ser aceptado, amado, no ser excluido y establecer buenas relaciones con los demás. Este deseo puede llevarle a veces a poner sus propias necesidades en segundo plano. Es precisamente en este punto donde no poder decir que no es solo una debilidad momentánea, sino una tendencia profunda que se origina en experiencias pasadas, aprendizajes y patrones emocionales. Decir que no, en realidad es una necesidad. Una persona debe poder decir que no para establecer sus propios límites y mantener su salud mental y física. Sin embargo, esta necesidad es reprimida o pospuesta por muchas personas, porque decir que no, en algunos casos, provoca el miedo al rechazo. Las personas piensan que al decir que no, sus relaciones se verán perjudicadas, la otra parte se herirá o no serán amadas nuevamente. Estos pensamientos impiden que la persona diga que no y, por lo tanto, se ve obligada a decir que sí, incluso a cosas que no desea. Muchas personas se sienten cansadas, resentidas o sin valor porque no pueden decir que no. Porque ignorar constantemente los propios deseos, con el tiempo, causa una disminución en la autoestima. La sensación de no poder gestionar su propia vida crea inquietud en el mundo interior del individuo. Esta situación puede sentar las bases para problemas emocionales como la ansiedad, la depresión o la ira con el tiempo. No poder decir que no, no solo en las relaciones sociales, sino también en la vida laboral, en la familia e incluso en las amistades más cercanas, dificulta que la persona encuentre un equilibrio. Algunas personas piensan que decir que no es egoísta. Sin embargo, poder decir que no es un signo de una autoestima saludable. Las personas que conocen sus propios límites y pueden mantenerlos, pueden establecer relaciones más auténticas, respetuosas y duraderas con los demás. Decir constantemente que sí puede hacer que las relaciones se mantengan superficiales, que la persona acumule ira internamente y que con el tiempo se aleje de estas relaciones. Sin embargo, aprender a decir que no es una habilidad que fortalece tanto la relación de la persona consigo misma como los lazos con los demás. No poder decir que no es solo un problema individual. Al mismo tiempo, también tiene una dimensión social. En algunas culturas, la obediencia, la conformidad y la humildad son considerados valores valiosos. Estos valores pueden dificultar que los individuos expresen sus propias necesidades o establezcan límites. En un entorno así, el individuo que crece se siente culpable cuando dice que no. Porque lo que se le enseñó es que la satisfacción de los demás es más importante que su propia paz. Esta forma de pensar provoca que el individuo experimente un conflicto constante entre sus necesidades internas y las expectativas externas. Otra razón es que se forma en la infancia. Si un niño ha sido castigado por expresar sus emociones o excluido por decir que no, puede continuar con esta actitud en la edad adulta. Su mente ha aprendido que decir que no es arriesgado. Esta forma de aprendizaje continúa teniendo efecto incluso en la adultez. La persona, aunque no sea consciente de ello, evita usar la palabra no, pensando que experimentará consecuencias negativas al hacerlo. Esta situación puede convertirse en un piloto automático emocional. La persona puede ni siquiera darse cuenta de que ya no puede decir que no a algo que no quiere. A veces, las personas se convencen a sí mismas para no decir que no. Suprimen su voz interior y tratan de aceptar las cosas tal como son. Sin embargo,
Este esfuerzo se vuelve desgastante con el tiempo, porque para que una persona pueda alcanzar el equilibrio interno, necesita saber lo que quiere, lo que no quiere, y poder actuar en consecuencia. Esto solo es posible con el valor de poder decir que no. Decimos valentía porque decir que no, para algunas personas, realmente significa asumir un gran riesgo emocional. El miedo al rechazo, a ser malinterpretado o a quedarse solo puede romper este coraje. Por lo tanto, no poder decir que no a menudo no es solo un problema de comunicación, sino también una resistencia emocional. Aprender a decir que no solo se trata de establecer nuestros propios límites. Al mismo tiempo, también se trata de ser honesto con las personas que tenemos enfrente. Una relación verdadera solo puede desarrollarse de manera saludable cuando ambas partes pueden expresar sus límites. De lo contrario, una de las partes reprime constantemente sus propias necesidades, y esto perjudica la naturalidad de la relación. Sin embargo, un no claro y directo proporciona claridad a la otra parte también. La incertidumbre no crea expectativas ni decepciones. Esto también forma la base de relaciones más seguras. No poder decir que no también puede llevar a que el individuo deje el control de su vida en manos de otros. Una persona que no puede tomar sus propias decisiones y no puede expresar claramente lo que quiere, se vuelve susceptible a las influencias de los demás. Esta situación puede llevar a que, con el tiempo, la persona se aleje de su propósito de vida y comience a vivir la vida de los demás. Una persona que siente incomodidad interna pero no puede expresarlo, con el tiempo puede olvidar quién es, qué quiere y lo que merece. Este estado de olvido reduce seriamente la satisfacción vital de la persona. En conclusión, no poder decir que no es un problema que no debe ser ignorado, porque esta situación no solo afecta la salud mental del individuo, sino también su calidad de vida, sus relaciones y su paz interior. Por eso, decir que no es un lujo, es una necesidad. Las personas que se conocen a sí mismas, conocen sus límites y pueden mantener esos límites, pueden llevar una vida más fuerte, más decidida y más equilibrada. Esta habilidad se puede adquirir con el tiempo. El primer paso es darse cuenta de esta situación. Entender las razones por las que no puedes decir que no es el comienzo del viaje hacia el cambio. La forma en que una persona ve la vida, su manera de comunicarse y sus reacciones emocionales se moldean en gran medida durante la infancia. Este periodo no solo forma la base del desarrollo físico, sino también del desarrollo mental y emocional. El comportamiento de no poder decir que no también es a menudo el resultado de estas experiencias tempranas, porque el niño aprende cómo existir en la vida y cómo ser amado y aceptado a través de lo que observa en su entorno. Si el amor, la aprobación y el sentido de pertenencia se dan bajo ciertas condiciones, el niño con el tiempo aprende a poner sus propias necesidades en segundo plano. Esta forma de aprendizaje se traslada a la adultez años después y debilita la capacidad de la persona para establecer límites. Si un niño es castigado o excluido cuando dice que no, esto crea un aprendizaje fuerte en su mente. Con el tiempo, el niño comienza a pensar que decir que no es arriesgado. Sin embargo, en un proceso de desarrollo saludable, se debe dar espacio al niño para que descubra y exprese sus propios límites. Desafortunadamente, muchos niños no tienen esta oportunidad. Las actitudes excesivamente autoritarias o excesivamente protectoras en la familia interrumpen el proceso de individualización del niño. Si un niño que expresa su opinión es silenciado o se le enfatiza repetidamente que debe obedecer, el niño aprende a permanecer en silencio. Decir que no se convierte en un reflejo que se olvida con el tiempo. En algunas familias se espera que los niños sean individuos obedientes, armoniosos y que no causen problemas. Esta expectativa puede llevar al niño a reprimir sus emociones. El niño que aprende a complacer a los demás en lugar de expresar sus propias necesidades continúa con la misma tendencia en la edad adulta, porque en su mente se ha arraigado este pensamiento. Si me adapto, seré amado. Si digo que no, seré excluido.
Este patrón impide que el individuo ejerza su derecho a decir que no. Sin embargo, reprimir las emociones causa conflictos internos y agotamiento psicológico a largo plazo. La persona, aunque sepa lo que quiere, no encuentra el valor para expresarlo. La forma en que se establece la relación con las personas que cuidan durante la infancia afecta directamente la capacidad del individuo para establecer límites. Si un niño ha crecido en un entorno donde se escuchan sus necesidades y se valoran sus emociones, le resulta más fácil reconocer y proteger sus propios límites. Sin embargo, los niños cuyas necesidades son ignoradas o cuyos sentimientos son menospreciados, con el tiempo comienzan a no confiar en su propia voz interior. Esta falta de confianza se manifiesta en la adultez como la incapacidad de decir que no. Porque la persona ha aprendido a no creer en la corrección de sus propios sentimientos. Esta situación también lleva a que la persona se someta fácilmente a los deseos de los demás. Además, los niños aprenden imitando. Modelan los comportamientos que ven en sus padres o en los adultos que los rodean. Si un niño observa que su madre o padre intenta constantemente complacer a los demás y ignora sus propias necesidades, lo considera normal. Puede pensar que no decir que no es lo correcto. Este aprendizaje no es consciente, pero es fuerte. Afecta profundamente los valores y patrones de comportamiento del individuo. Esta actitud pasiva aprendida en la infancia se interioriza con el tiempo y se vuelve automática. Algunos niños, en cambio, comienzan a asumir responsabilidades dentro de la familia a una edad muy temprana. Pueden verse obligados a cuidar de sus hermanos, complacer a sus padres o resolver los problemas en casa. Estos niños descuidan expresar sus propios deseos porque la prioridad son constantemente las necesidades de los demás. Esto también reprime la habilidad de decir que no antes de que se desarrolle. En la edad adulta, estas personas pueden creer que su deber es hacer felices a los demás. Decir que no se percibe como un comportamiento egoísta, hiriente o incorrecto para ellos. Sin embargo, esta mentalidad puede llevar a la persona al agotamiento a largo plazo, especialmente en individuos que han experimentado negligencia emocional. La incapacidad de decir no es más común. El abandono emocional es la falta de comprensión, atención o ignorancia de las emociones de un niño. Un niño que crece en este tipo de entorno, con el tiempo deja de expresarse, porque ha aprendido que, diga lo que diga, no será escuchado. Este aprendizaje también elimina la posibilidad de que la persona diga que no. La mente funciona de la siguiente manera. No sirve de nada decirlo, lo mejor es quedarse en silencio. Los individuos criados con este patrón tienen dificultades para definir sus propios límites y, a menudo, tienden a decir que sí incluso a cosas que no desean. En algunos casos, los traumas emocionales vividos en la infancia afectan este proceso. Por ejemplo, un niño que crece con un sentimiento de inutilidad puede aprender que necesita sacrificarse para ser amado. Puede convertirse en un individuo que constantemente busca complacer a los demás. Para estos individuos, decir que no significa perder amor. Esta pérdida es tan aterradora mentalmente que la persona ignora sus propias necesidades en lugar de decir que no. Esto también crea agotamiento emocional con el tiempo. Porque una persona no puede alcanzar la paz interior reprimiéndose constantemente. En el desarrollo de un niño, el apego seguro juega un papel muy importante. Los niños con un apego seguro aprenden a reconocer tanto sus propios límites como los de los demás. Sin embargo, los niños con un apego inseguro o evitativo tienen dificultades para encontrar su lugar en las relaciones. Esta dificultad continúa en la adultez. Especialmente en individuos que temen ser rechazados, esta situación es más evidente. Porque los lazos formados en la infancia afectan directamente la percepción del yo del individuo. Los individuos que no confían en su propio valor pueden pensar que la otra parte no los querrá cuando dicen que no. Además, en los individuos criados con un sistema de recompensas y castigos durante la infancia, puede surgir la tendencia a no poder decir que no. Si el niño solo es recompensado cuando sigue las reglas y es castigado cuando se opone,
comienza a dudar en expresar sus propios deseos. Estos condicionamientos se integran en la estructura de la personalidad de la persona. Cuando se experimentan situaciones similares en la adultez, se activa un sentimiento interno de miedo o culpa. Estas emociones impiden que la persona defienda sus propios límites. Por último, es común que las personas que fueron constantemente criticadas, menospreciadas o expuestas a altas expectativas en su infancia, también tengan dificultades para decir que no. Porque estos niños pueden haber sentido siempre que eran insuficientes. El sentimiento de insuficiencia aumenta la necesidad de aprobación del individuo. El deseo de ser apreciado o aceptado por los demás suprime la capacidad de decir que no. Estos individuos pueden creer que complacer a la otra parte aumentará su propio valor. Sin embargo, esto no es una verdadera autoestima, sino una búsqueda de aprobación dependiente de factores externos. Esto también daña la integridad emocional de la persona. Los patrones de pensamiento y comportamiento adquiridos en la infancia pueden perdurar toda la vida. Sin embargo, con conciencia, estos patrones pueden ser reconfigurados. El primer paso es comprender la fuente de estas tendencias, porque las huellas del pasado pueden ser una clave poderosa para explicar nuestros comportamientos actuales. Sin resolver estas huellas, se dificulta que el individuo construya una vida propia. Por eso, buscar las razones de no poder decir que no en la infancia no solo es un paso importante para entender el pasado, sino también para reconfigurar el futuro. La capacidad de una persona para decir que no se basa únicamente en sus características personales o en sus experiencias infantiles. La influencia de la sociedad y la cultura sobre el individuo también es bastante determinante en este aspecto. Porque las personas no solo viven como individuos, sino también como parte de una comunidad. Y cada sociedad impone a sus miembros ciertos roles, valores y expectativas. Estas expectativas moldean el comportamiento del individuo con el tiempo. Las normas sociales y los códigos culturales crean marcos poderosos que determinan cuándo, cómo y a quién una persona puede o no puede decir que no. Algunas sociedades glorifican la armonía, el silencio y la obediencia. En este tipo de sociedades, no se acepta que los individuos adopten actitudes cuestionadoras, críticas o de oposición. Para las personas criadas en un entorno así, decir que no es solo una decisión individual. Al mismo tiempo, se convierte en un comportamiento que conlleva un riesgo social. Las personas pueden renunciar a sus propios deseos para evitar ser excluidas, despreciadas o criticadas. Decir que no puede ser percibido como romper el orden social o como una falta de respeto. Esto también provoca que los individuos se queden en silencio. Especialmente en las culturas colectivas, se priorizan las necesidades del grupo en lugar de las del individuo. Es importante mantener el equilibrio en las relaciones con la familia, el círculo de parientes, los vecinos o los compañeros de trabajo. Por el bien de este equilibrio, se pueden descuidar los límites individuales. Las personas evitan expresar sus propias necesidades porque la armonía del grupo es más valiosa. Cuando llega una propuesta o una solicitud, decir que no puede ser percibido como perjudicial para el sentido de unidad. Esta situación provoca conflictos en el mundo interior del individuo. Por un lado, quiere proteger sus propios límites, pero por otro lado, teme romper la armonía social. En algunas culturas, las expectativas hacia las mujeres pueden aumentar aún más esta presión. Se espera que las mujeres sean comprensivas, sacrificadas y de carácter suave. Estas expectativas dificultan que las mujeres digan que no. Porque una mujer que dice que no puede ser etiquetada como egoísta, rebelde o sin amor. Sin embargo, estas etiquetas no se basan solo en percepciones individuales, sino en los valores generales de la sociedad. Estos juicios son parte del patrimonio cultural transmitido de generación en generación. Proteger los límites, defender sus propias decisiones o rechazar una solicitud puede entrar en conflicto con este legado. Algunos patrones enseñados en la sociedad también refuerzan la incapacidad de decir que no. Frases como «se escucha a los mayores», «los menores deben ser respetuosos», decir que no es una falta, se graban en la mente del individuo desde la infancia. Este tipo de expresiones no solo moldean el comportamiento,
sino también la experiencia emocional. El individuo comienza a sentir culpa o vergüenza cuando dice que no, porque los mensajes culturales que ha interiorizado le han enseñado que rechazar está mal. Esto también dificulta la autoexpresión del individuo. En lugares donde los roles sociales son rígidos, los individuos comienzan a vivir sus roles en lugar de sus propias emociones. Si una persona es padre, maestro, trabajador o hijo, siente que tiene que cumplir con las responsabilidades que ese rol conlleva. En estos roles, a veces se ignora el derecho a decir que no, especialmente si los valores como el sacrificio, la paciencia o el silencio están en primer plano. Se vuelve aún más difícil para el individuo establecer sus propios límites. Porque la sociedad espera que el individuo actúe de acuerdo con su rol, no con sus propias necesidades. En algunas culturas, desafiar a la autoridad se considera una falta de respeto grave. Decir que no a personas en posiciones superiores, como ancianos, maestros, directores o padres, se ha convertido casi en un tabú. Esta situación provoca que las personas digan que sí sin pensarlo. En lugar de expresar sus propios límites, eligen complacer a la otra parte. Porque objetar puede significar arriesgar su lugar dentro de la estructura social. Esto convierte el acto de decir que no en un desafío no solo personal, sino también estructural. El deseo de ser aceptado socialmente también es otro factor que aumenta la dificultad de decir que no. El ser humano, como ser social, desea ser apreciado, aprobado y amado. Estos deseos pueden llevar al individuo a poner su propia realidad en segundo plano. La persona que piensa que será excluida si dice que no, intenta mantener las relaciones reprimiendo sus propias necesidades. Sin embargo, esta situación perjudica tanto la salud mental de la persona como la calidad de las relaciones a largo plazo. Una relación verdadera se basa en el respeto mutuo y la honestidad. No se puede establecer este tipo de vínculo en un entorno donde se teme decir que no. En algunas sociedades, el éxito se asocia con satisfacer las expectativas de los demás, especialmente en la vida laboral. Estar siempre disponible, decir que sí a cada solicitud y trabajar de manera desinteresada se presentan como una virtud. Los individuos que crecen bajo estas expectativas no aprenden a establecer sus propios límites. Aunque se sientan agotados, siguen diciendo que sí para no descuidar sus tareas. Esto puede llevar con el tiempo a un desgaste emocional, trastornos por estrés y a la insatisfacción en la vida laboral. Sin embargo, un entorno laboral saludable debe construirse respetando el derecho del individuo a decir que no. Los medios de comunicación, el sistema educativo y los discursos sociales también pueden alimentar esta tendencia. Las figuras presentadas como héroes suelen ser personas que luchan por los demás, ignorando sus propias necesidades. En películas, libros y noticias, se exalta el sacrificio, mientras que aquellos que establecen límites pueden ser mostrados como insensibles o fríos. Estos mensajes penetran en el subconsciente de la sociedad y afectan las decisiones del individuo. La persona puede creer que al decir que no, se convertirá en alguien malo. Esta creencia le lleva a reprimir sus verdaderos sentimientos. Los factores sociales y culturales no solo moldean el comportamiento del individuo, sino también sus emociones. Sentimientos como la culpa, la vergüenza y el miedo son experiencias comunes para muchas personas que quieren decir que no, pero no pueden. Estas emociones son el resultado no solo de conflictos internos, sino también de presiones externas. Las personas no solo actúan según sus propias decisiones, sino también dentro de los límites que la sociedad ha trazado para ellas. Cuanto más estrictas son estas fronteras, más difícil es para el individuo tomar decisiones libremente. Sin embargo, no todas las estructuras culturales son inmutables. A medida que aumenta la conciencia social, pueden desarrollarse nuevas comprensiones sobre los derechos y límites individuales. Que los individuos encuentren su propia voz también permite que la sociedad se transforme en una estructura más saludable. Por eso, poder decir que no es solo un paso personal, sino también una parte de la transformación social. Los individuos que protegen sus propios límites también inspiran a su entorno. Así,
decir que no comienza a ser entendido no como una amenaza, sino como una forma de respeto. En conclusión, la influencia de la sociedad y la cultura sobre el individuo es bastante fuerte. El comportamiento de no poder decir que no se puede explicar únicamente por una debilidad individual. Este comportamiento está directamente relacionado con los valores, expectativas y roles enseñados por la sociedad. Sin embargo, darse cuenta de esta conexión puede ayudar al individuo a redibujar su propio camino. Porque la conciencia es el primer paso hacia el cambio. El individuo, con esta conciencia, puede reconocer sus propias necesidades y llevar su relación con la sociedad a un nivel más consciente. Cada persona vive con algunas inclinaciones innatas y características de carácter que se desarrollan con el tiempo. Estas diferencias afectan cómo la persona reacciona a los eventos, cómo maneja sus relaciones y cómo establece sus propios límites. Poder decir que no también se ve directamente afectado por estas características individuales. Porque el mundo interior de cada persona, su estructura emocional y sus reacciones al mundo exterior no son las mismas. Para algunas personas, decir que no es un comportamiento natural y fácil, mientras que para otras puede ser bastante difícil y angustiante. Algunas personas, por naturaleza, son más introvertidas, más armoniosas y tienden a evitar los conflictos. Estas personas desean establecer relaciones pacíficas con quienes les rodean. No les gusta la tensión y prefieren quedarse en silencio antes que tener una discusión. Decir que no significa una posibilidad de conflicto para este tipo de individuos. Esta posibilidad incluso puede ser preocupante. Por eso, pueden tener la tendencia a decir que sí a algo que no quieren. Este comportamiento puede parecer que evita problemas a corto plazo, pero a largo plazo puede generar una insatisfacción interna. En algunos individuos, la necesidad de aprobación es bastante fuerte. Estas personas tienden a sentir que su valía depende de la aprobación de los demás. Cuando dicen que no, piensan que no serán queridos, serán excluidos o criticados. Esto les lleva a exhibir comportamientos que serán aceptados en cualquier situación. No centran sus propias necesidades, sino las expectativas de la persona frente a ellos. Esta situación puede llevar al individuo a alienarse de sí mismo con el tiempo y a perder el control sobre su propia vida. Las personas con una personalidad perfeccionista también pueden tener dificultades para decir que no. Estas personas tienden a hacer todo correctamente, llevarse bien con todos y no dejar nada incompleto. Cuando no cumplen con las expectativas de los demás, pueden sentirse insuficientes o fracasados. Este estilo de pensamiento les lleva a interpretar el decir que no como un fracaso. Sin embargo, decir que no es una falta o un fracaso, sino una muestra de autocontrol saludable. Sin embargo, para los individuos perfeccionistas, darse cuenta de esto no es fácil. Las personas con un alto nivel de empatía también pueden tener dificultades para decir que no. Las personas que comprenden rápidamente lo que sienten los demás y valoran sus emociones pueden evitar herir o decepcionar a la persona frente a ellas. Esta sensibilidad emocional hace que la persona ponga sus propios sentimientos en segundo plano. Esto también conlleva no poder decir que no. Cada sí dado pensando que otros se sentirán tristes puede dañar el equilibrio interno de la persona. Porque la verdadera empatía no solo requiere preocuparse por los demás, sino también por uno mismo. En individuos con un alto nivel de ansiedad, también se observa una tendencia similar. Estas personas piensan demasiado en lo que podría suceder en el futuro, generan escenarios negativos y tienden a analizar cada situación. Cuando dicen que no, pueden pensar de manera exagerada en las posibles consecuencias negativas. Por ejemplo, cuando rechazan una oferta, pueden pensar que la otra parte se enojará, que su relación se deteriorará o que se quedarán solos. Este proceso mental impide la decisión de decir que no. En lugar de sus propias necesidades, los posibles riesgos adquieren prioridad. Además, las personas con un bajo nivel de autoconfianza también pueden tener dificultades para decir que no. Las personas que no tienen confianza en sí mismas
tienen dificultades para mantenerse firmes en sus decisiones. No pueden estar seguros de lo que quieren o no creen que sus deseos sean importantes. Este estado de incertidumbre los hace dependientes de los demás. En lugar de resistir las demandas de los demás, eligen someterse a ellas. Esto lleva a que el individuo cuestione su propio valor con el tiempo. Sin embargo, la autoconfianza es el reconocimiento de los propios límites y la capacidad de expresarlos de manera clara. Algunos individuos, por otro lado, evitan expresar opiniones contrarias o enfrentarse a la autoridad. Para estas personas, decir que no puede convertirse en una fuente de estrés que no pueden manejar. Especialmente, oponerse a una persona respetada por la sociedad, a un gerente o a un anciano, puede percibirse como un gran riesgo. En este caso, el individuo prioriza la jerarquía social en lugar de proteger sus propios valores. Este comportamiento puede llevar al individuo a descuidar tanto sus propios límites como sus derechos. Al mismo tiempo, los individuos también varían según sus experiencias de vida. Las personas que han recibido respuestas negativas al decir que no en el pasado pueden evitar repetir este comportamiento. Por ejemplo, alguien que fue excluido o criticado al rechazar una oferta puede haber codificado decir que no como un comportamiento peligroso. Esta experiencia aprendida debilita la capacidad de la persona para decir que no. La mente, para protegerse, evita situaciones similares y la persona sigue diciendo que sí, aunque no quiera. Las personas emocionalmente dependientes también pueden tener dificultades para decir que no. Estas personas renuncian a sus propios deseos para no perder sus relaciones. Renuncian al derecho de decir que no para no perder el amor, el interés o la aprobación de la otra persona. Este estado de dependencia puede causar que las relaciones poco saludables continúen. Sin embargo, una relación saludable tiene una estructura en la que se pueden mantener límites mutuos y los individuos pueden expresarse. La dependencia emocional, en cambio, debilita esta estructura. Para algunas personas, decir que no solo es difícil, sino que también genera culpa. El sentimiento de culpa impide que el individuo exprese sus propias necesidades. Este sentimiento hace que la persona sienta que ha hecho algo mal, incluso cuando defiende su propio derecho. La culpa estrecha el ámbito emocional de la persona y le impide tomar decisiones libremente. Este tipo de individuos ven satisfacer las necesidades de los demás como una obligación. Decir que no se percibe como una evasión de esta tarea. Esta mentalidad puede llevar al individuo a sentirse agotado. Algunas personas no han aprendido a decir que no. Estas personas pueden no haber recibido educación o ejemplos sobre cómo establecer límites a lo largo de sus vidas. Pueden no haber desarrollado habilidades como expresarse, comunicar sus necesidades o rechazar una situación. En este caso, el individuo elige quedarse en silencio o conformarse porque no sabe cómo decir que no. Sin embargo, esta deficiencia puede ser desarrollada una vez que se reconoce. Decir que no es un talento innato, sino una habilidad que se aprende con el tiempo. Por último, el estado de ánimo del individuo también influye en este proceso. El cansancio, el estrés o los momentos de intensidad emocional pueden hacer que las personas digan que sí más fácilmente. Porque en ese momento, oponerse, dar explicaciones o establecer un límite resulta más difícil. En esos momentos, la persona puede tener la tendencia a decir que sí a cosas que no desea, solo para superar el momento. Esto también puede llevar a que la persona no reconozca o no valore sus propias necesidades. Todas estas diferencias individuales muestran cuán complejo y multifacético es el comportamiento de no poder decir que no. Cada individuo exhibe este comportamiento según su propia estructura de personalidad, experiencias de vida y procesos internos. Por eso, no poder decir que no es solo ser débil o indeciso. Esta situación es un aprendizaje personal, un equilibrio interno y un proceso psicológico. Sin embargo, con la conciencia, cada individuo puede desarrollar esta habilidad. Conocerse a uno mismo
Explorar sus límites y poder expresarlos puede ser el comienzo de una poderosa transformación interna. No poder decir que no, aunque en la superficie parezca solo una preferencia de comunicación, en realidad es un patrón de comportamiento que puede tener serias consecuencias en el mundo interior de la persona. Esta situación puede afectar negativamente la salud mental, la autoimagen y la calidad de vida general de la persona con el tiempo. Porque una persona que no puede decir que no, comienza a ignorar sus propias necesidades, límites y emociones. Esto también crea una tensión interna seria a largo plazo. Desde el exterior, puede parecer una persona armoniosa, servicial o sacrificada. Sin embargo, en su mundo interior pueden dominar las emociones reprimidas, la ira acumulada y el agotamiento. Una de las consecuencias psicológicas más evidentes de no poder decir que no es la sensación de agotamiento. La persona, al intentar constantemente satisfacer las necesidades de los demás, agota sus propios recursos. Puede sentirse mentalmente cansado, emocionalmente vacío y físicamente débil. Esta fatiga no es solo física, sino también mental. La persona, a partir de cierto punto, comienza a no sentir deseo por nada. Siente como si la vida se le estuviera escapando de las manos. Mientras intenta llegar a todos, se siente alienada de sí misma. La disminución de la autoestima también es un resultado común. La persona que no puede decir que no, con el tiempo vincula su propio valor a la aprobación de los demás. Esta situación socava la confianza en uno mismo del individuo. Porque cuando la persona no puede expresar claramente sus deseos y necesidades, con el tiempo comienza a creer que no son importantes. Esto también causa que la autoestima se vea afectada. El individuo que no se siente suficiente también pierde el valor para resistir las demandas de los demás. Olvida su propio valor e incluso con el tiempo puede perder completamente la fe en sí mismo. La acumulación de ira es también una de las consecuencias naturales de no poder decir que no. Si cada sí lleva en su interior un no, estas emociones reprimidas saldrán a la superficie en algún momento. La persona puede expresar sus emociones no verbalizadas a través de comportamientos pasivo-agresivos o explosiones repentinas. A veces, esta ira se dirige hacia uno mismo, y la persona comienza a culparse. A veces, sin embargo, se refleja en su entorno cercano. Esto también causa tensiones en las relaciones. Sin embargo, esta ira no es solo una emoción, sino la voz de un yo reprimido desde hace mucho tiempo. Los trastornos de ansiedad también son comunes en individuos que no pueden decir que no. Una persona que constantemente intenta complacer a los demás, con el tiempo comienza a cuestionar sus propias decisiones. No importa lo que haga, siente que no es suficiente. Esto también provoca una presión mental. Tomar decisiones, establecer límites o gestionar una situación se vuelve más difícil, porque la persona actúa constantemente con el miedo a cometer un error. Este miedo puede llevar a la ansiedad social, problemas de autoestima e incluso a trastornos de pánico. A medida que la persona silencia su voz interior, se vuelve más vulnerable al mundo exterior. Los síntomas depresivos también pueden aparecer con el tiempo. Ignorar las propias necesidades reduce el interés de la persona por la vida. Porque una persona que vive constantemente para los demás pierde el propósito de su propia vida. La sensación de vacío interior, la apatía y el pesimismo pueden aparecer. No poder decir que no, con el tiempo, hace que uno se convierta en un espectador pasivo de la vida. El individuo que no puede expresar sus propios deseos experimenta una depresión interna a medida que piensa que no puede dirigir su propia vida. Esto puede llevar a una disminución de energía, una sensación de desesperanza y una pérdida de motivación. La falta de equilibrio en las relaciones es la consecuencia social más común de no poder decir que no. Cuando una persona dice que sí constantemente, la otra parte comienza a aceptar esta situación como normal. Esto crea una distribución desigual de poder en la relación. Uno se convierte en el que siempre da, el otro en el que siempre recibe. Esta situación no solo deteriora la calidad de la relación, sino que también disminuye el respeto que la persona tiene por sí misma. Porque una parte que siempre da, en algún momento puede sentirse utilizada.
Esto también puede llevar a que la relación se vuelva insalubre. Decir que no aclara los límites de la relación. Cuando no hay estos límites, las personas comienzan a hacerse daño mutuamente. La confusión de identidad es una situación común en individuos que no pueden decir que no. La persona que no puede expresar claramente sus propios deseos, con el tiempo llega a no saber lo que quiere. Al intentar adaptarse a todos, pierde su propio rumbo. Esta situación puede llevar a tener dificultades para tomar decisiones, no poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y dejar que otros dirijan el rumbo de la vida. El individuo que no reconoce sus propios límites comienza a vivir la vida de los demás. Esto también rompe la integridad interna de la persona. El sentimiento de culpa es común en las personas que intentan decir que no, pero no lo han interiorizado. Incluso cuando intenta proteger sus propios límites, siente culpa por la idea de haber herido o decepcionado a la otra parte. Este sentimiento es uno de los mayores obstáculos internos en el proceso de decir que no. La persona puede sentirse mal incluso si actúa correctamente. Esto también reduce la resiliencia emocional del individuo con el tiempo, porque cada decisión se convierte en un conflicto interno. Los conflictos internos también son una consecuencia natural de este proceso. La persona, por un lado, quiere expresarse, mientras que por otro lado, siente la necesidad de complacer a la otra parte. Este dilema crea una tensión mental y emocional. Ni puede vivir plenamente por sí mismo, ni puede hacer completamente felices a los demás. Esto provoca una sensación constante de insuficiencia. La persona piensa que siempre está perdiendo en cada situación. Esta forma de pensar debilita la capacidad de toma de decisiones del individuo y, con el tiempo, perturba su paz interior. El estrés crónico es una situación común en individuos que no pueden decir que no. Tomar constantemente responsabilidades y tratar de satisfacer demandas que superan su capacidad crea un estado de estrés continuo en el cuerpo y la mente. Este estrés puede debilitar el sistema inmunológico, causar problemas de sueño, provocar problemas digestivos y afectar negativamente la salud en general. Decir que no es solo una necesidad psicológica, sino también fisiológica, porque el cuerpo y la mente solo pueden mantenerse saludables con un estilo de vida equilibrado. En conclusión, no poder decir que no es solo una preferencia de comunicación o una debilidad personal. En la raíz de este comportamiento se encuentran dinámicas psicológicas, influencias sociales y aprendizajes individuales. Sin embargo, si esta situación no se reconoce, puede alejar a la persona de la paz interior, las relaciones saludables y una vida equilibrada. Por eso, aprender a decir que no es una forma de ser honesto no solo con los demás, sino también contigo mismo. Esta habilidad se desarrolla con el tiempo. El primer paso es darse cuenta de este patrón de comportamiento y reconocer la carga psicológica que crea. Porque cada individuo tiene el derecho y la capacidad de asumir la responsabilidad de su propia vida. No poder decir que no solo causa problemas en el mundo interior del individuo. Al mismo tiempo, también crea serios efectos en sus relaciones en el mundo exterior. Especialmente las personas que no pueden expresar sus límites de manera clara, con el tiempo se vuelven susceptibles al abuso. Porque los límites que no se establecen claramente pueden no ser notados o ser ignorados por los demás. Esto también sienta las bases para la formación de relaciones que presionan a la persona, imponen sus deseos o la manipulan. El abuso no es solo físico o económico, puede ocurrir también a nivel emocional, psicológico y social. Y la mayoría de las veces, este proceso comienza con la incapacidad de la persona para decir que no. Dibujar límites en las relaciones es necesario para el respeto mutuo y la comunicación saludable. Sin embargo, los individuos que no pueden establecer límites no pueden definir claramente lo que quieren, lo que aceptan y lo que rechazan. Esta incertidumbre crea una oportunidad para la otra parte. Especialmente las personas con una naturaleza controladora, opresiva o manipuladora pueden aprovecharse de esta ambigüedad. Pueden aprovechar la debilidad emocional de la persona o su necesidad de aprobación para manipularla en beneficio propio.
Esto también puede llevar a que la persona pierda la confianza en sí misma con el tiempo y se vuelva pasiva en la relación. El abuso, la mayoría de las veces, comienza con pequeños pasos. Primero llega una pequeña solicitud. La persona acepta porque no puede decir que no. Luego llega otra solicitud similar a esta petición. Cada sí hace que la otra parte empuje un poco más los límites. Con el tiempo, el individuo comienza a normalizar estas demandas. Por muy incómodo que sea, no dice nada. Porque una vez no dijo que no, y ahora sigue desempeñando su papel en este orden. Cuando este ciclo no se rompe, la persona siente que ha perdido el control de su propia vida. Algunas personas pueden identificar fácilmente a aquellos que no pueden decir que no. Porque estas personas, al tener dificultades para establecer límites, son fácilmente manipulables. Esto los hace vulnerables a ser explotados emocionalmente. Por ejemplo, un amigo siempre pide ayuda, pero no ofrece ningún apoyo a cambio. Un compañero de trabajo te carga con todas las tareas. Los miembros de la familia esperan constantemente sacrificios. En todas estas situaciones, si el individuo no puede establecer límites, la relación se vuelve unilateral. Y esta desventaja, a largo plazo, causa agotamiento emocional. El abuso emocional, generalmente invisible pero uno de los más dañinos, es uno de esos tipos. La persona se enfrenta constantemente a frases como «si dices que no, me harás daño» o «si me amas, harás esto». Este tipo de expresiones reprimen la libertad de decisión del individuo. Decir que no se asocia con la falta de amor o con no valorar a la otra persona. Este enfoque manipulador es especialmente eficaz en individuos emocionalmente sensibles. La persona renuncia a sus propios deseos para no herir a la otra persona. Sin embargo, con el tiempo, este sacrificio se convierte en una presión interna. En las relaciones románticas, los problemas de límites pueden volverse aún más evidentes. Especialmente si una de las partes no puede decir que no, la otra parte puede utilizar esta situación como un mecanismo de control. Se pueden ignorar comportamientos como los celos, la presión y el chantaje emocional. La persona, con miedo a perder la relación, no puede expresar los temas que le incomodan. Esto también rompe la igualdad en la relación con el tiempo. Un vínculo saludable solo es posible en relaciones donde ambas partes pueden establecer claramente sus límites. El individuo que no puede decir que no, al ignorar su propio valor, la otra parte tampoco lo reconoce. No poner límites en la vida laboral también puede llevar al abuso. Trabajar fuera del horario laboral, asumir demasiadas responsabilidades y ayudar sin recibir nada a cambio se convierten en hábitos con el tiempo. Los compañeros de trabajo o los directivos pueden aprovechar esta actitud cooperativa. El individuo, al no poder decir que no, carga con todo el peso sobre sus hombros. Sin embargo, no recibe ni reconocimiento ni apoyo a cambio. Esta situación reduce la satisfacción laboral y, con el tiempo, puede causar el síndrome de burnout. Sin embargo, decir que no en el trabajo es necesario tanto para proteger sus propios recursos como para establecer límites claros. Los problemas de límites que se viven dentro de la familia son a menudo los más complejos. Los lazos familiares, siendo relaciones de alta carga emocional, pueden hacer que decir que no sea más difícil. La persona puede ignorar sus propios límites en nombre de no hacer sufrir a su familia, cumplir con sus expectativas o mostrar lealtad. Sin embargo, esta actitud crea un conflicto interno con el tiempo. El individuo que no puede dirigir su propia vida intenta constantemente satisfacer las necesidades de los demás. Esto también impide el desarrollo personal del individuo y aumenta la dependencia emocional. Las personas que tienen problemas de límites generalmente temen herir a los demás. Sin embargo, no establecer límites perjudica tanto a uno mismo como a los demás a largo plazo. Porque a medida que se ignoran las necesidades del individuo, la honestidad en las relaciones disminuye. A medida que la persona dice que sí a cosas que no quiere, experimenta una tensión interna. Esta tensión se acumula y puede convertirse en una explosión en un momento dado. Esto puede llevar a rupturas repentinas en las relaciones,
explosiones de ira o guerras frías. Sin embargo, los límites claros y definidos hacen que las relaciones sean más sólidas. Bazo insanlar, senerko imayib benciliko larakiorumlar. Sin embargo, establecer límites no solo se trata de proteger tus propias necesidades, sino también de ofrecer claridad a la otra parte. Esta claridad crea confianza en las relaciones. Cuando se sabe claramente a qué está dispuesto cada uno y qué no acepta, las expectativas innecesarias disminuyen. Esto también hace que las relaciones sean más saludables y sostenibles. Poder decir que no es una falta de amor, sino una muestra de respeto hacia uno mismo y hacia el otro. En los individuos que no pueden establecer límites, con el tiempo puede surgir la sensación de «dije que no, pero aún así me presionaron». Esto también crea una ira pasiva. La persona comienza a cuestionar las intenciones de la otra parte. Sin embargo, muchas veces la otra parte puede no haber notado que el límite no se había establecido claramente. Por eso, establecer límites no solo es una habilidad interna, sino también comunicativa. Expresar claramente tus propias necesidades también obliga a la otra parte a asumir responsabilidades. Así, las relaciones dejan de ser unilaterales. En los individuos que se vuelven vulnerables al abuso, a largo plazo, se desarrolla un sentimiento de desconfianza. Pueden volverse cautelosos e incluso desconfiados hacia las personas. Esto también dificulta establecer nuevas relaciones y desarrollar vínculos sinceros. El individuo que no puede mantener sus propios límites puede, con el tiempo, preferir alejarse de las personas. Sin embargo, en el fondo de esta situación está la incapacidad de decir que no. Un individuo que establece sus límites se siente más seguro. Esta confianza no solo aumenta la paz interior, sino que también facilita el establecimiento de un equilibrio en las relaciones. Decir que no es solo una frase de rechazo. Al mismo tiempo, es determinar quién eres, qué aceptas y qué no quieres. Las fronteras no son una pared, sino un marco. Gracias a este marco, el individuo protege su espacio y establece un contacto más saludable con los demás. Cuando los límites son claros, la posibilidad de abuso disminuye. Se crea respeto mutuo, comprensión y equilibrio. Por eso, poder decir que no es una debilidad, sino una muestra de madurez emocional y autoconciencia. En el centro de la vida humana están las relaciones: familia, amistad, vínculos románticos, relaciones laborales o círculo social. Todos son un ámbito de interacción. Para poder establecer un equilibrio saludable en estos ámbitos, la capacidad de establecer límites es tan vital como las habilidades de comunicación. Poder decir que no es una habilidad fundamental para mostrar dónde comienzan y terminan los límites en las relaciones. Por muy cercana, íntima o profunda que sea una relación, los individuos tienen necesidades, deseos y límites diferentes entre sí. Decir que no hace visibles estas diferencias y permite establecer un verdadero equilibrio en las relaciones. Decir que no es perjudicar una relación, sino definir la naturaleza de esa relación. Porque cuando una persona no establece claramente sus límites, la otra persona no puede conocer esos límites. Cada área que queda indefinida, con el tiempo, causa malentendidos, resentimientos y choques de expectativas. Si una parte siempre da y la otra siempre recibe, esta situación desequilibra la relación. Sin embargo, una persona que puede decir que no puede proteger su propio espacio en la relación. Esta protección también constituye la base del respeto mutuo. Muchas personas evitan decir que no en las relaciones porque creen que rechazar a la otra persona la herirá, la alejará o dañará la relación. Sin embargo, en realidad, es todo lo contrario. Las verdaderas fronteras de una persona que siempre dice que sí están ocultas. Esta ocultación con el tiempo conduce a la acumulación de ira, conductas pasivo-agresivas o a un distanciamiento interno. La salud a largo plazo en las relaciones es posible con la honestidad. La honestidad, por su parte, no solo se desarrolla compartiendo cosas agradables, sino también con el valor de decir que no. En las relaciones románticas, poder decir que no es fundamental para ser individuos recíprocos.
Incluso entre dos personas que se aman, puede haber pensamientos, deseos o expectativas diferentes. Decir que sí a todos los deseos no demuestra amor. Al contrario, renunciar a los propios límites puede hacer que la persona se pierda a sí misma en la relación. Sin embargo, un individuo que puede mantener sus propios límites establece una base más sólida para la relación. Porque este individuo es tan honesto consigo mismo como con su pareja. El verdadero vínculo se puede construir sobre esta apertura. En las relaciones de amistad, también es muy importante poder decir que no. Una verdadera amistad requiere comprensión mutua, empatía y respeto. Sin embargo, si uno siempre hace sacrificios mientras el otro solo pide, esta relación se convierte en una carga con el tiempo. La parte que no puede decir que no puede verse obligada a alejarse de la relación, porque se siente explotado. Sin embargo, si desde el principio se hubieran establecido límites claros, este desequilibrio no habría ocurrido. La verdadera amistad es una relación en la que los individuos pueden apoyarse mutuamente y también decir no libremente. Las relaciones familiares generalmente incluyen los lazos más complejos y emocionales. Por lo tanto, decir que no puede volverse aún más difícil. Sin embargo, esta dificultad a menudo impide que el individuo establezca su propia independencia. Decir constantemente que sí a los deseos, demandas o intervenciones de los miembros de la familia puede hacer que el individuo no pueda gestionar su propia vida. Sin embargo, también es necesario ser un individuo dentro de la familia. Poder decir que no aumenta el respeto mutuo. El individuo puede tomar decisiones sobre su propia vida. Esto no solo hace que las relaciones familiares sean más saludables, sino que también apoya el desarrollo personal del individuo. En las relaciones laborales, poder decir que no es muy importante para mantener los límites profesionales. La mayoría de las personas se quejan de asumir demasiadas responsabilidades en el trabajo, de salir de su descripción de tareas o de la intervención en su espacio personal. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas quejas se basan en la costumbre de no poder decir que no. Sin embargo, en el entorno laboral también es necesario proteger los límites personales. Decir que sí a cada solicitud reduce la productividad y la resiliencia psicológica del individuo. Poder decir que no no solo protege al individuo, sino que también fomenta relaciones saludables y respetuosas en el lugar de trabajo. Decir que no en las relaciones también es un signo de confianza mutua. Si una persona confía en la otra, puede expresar sus sentimientos de manera honesta. Una persona que puede decir que no, en realidad muestra que valora la relación. Porque establecer una comunicación abierta construye la relación sobre bases sólidas. La reacción negativa de la otra parte generalmente se debe a que esa persona no está familiarizada con el concepto de límites. En una relación saludable, cada individuo tiene el derecho de decir que no, y este derecho se respeta. Decir que no también evita la manipulación en las relaciones. Algunas personas pueden aumentar sus demandas porque saben que la otra persona no podrá decir que no. Esto crea un desequilibrio de poder en la relación. Sin embargo, un individuo que establece claramente sus límites evita la manipulación. Esta actitud también anima a la otra parte a ser más abierta, honesta y respetuosa. La naturaleza de la relación se determina no por cuánto se presionan mutuamente las partes, sino por cuánto se dejan libres. Poder decir que no protege esta libertad y igualdad. Es importante ejemplificar el poder decir que no en las relaciones con los niños. Los niños aprenden observando los límites. Si un padre tiene dificultades para decir que no o reprime sus propias necesidades, el niño también modelará este comportamiento. Sin embargo, a los niños se les debe enseñar que los límites son normales, saludables y necesarios. Esto solo es posible con una comunicación clara y un no firme. El niño, cuando aprende que no todos sus deseos se cumplirán, aprende a lidiar con la frustración, a tener empatía y a respetar los límites de los demás. No poder decir que no en las relaciones, con el tiempo, construye un muro entre la persona y la relación. La persona siente incomodidad por dentro, pero no puede expresarlo. Esto también causa una distancia emocional.
Poder decir que no permite expresar las emociones sin reprimirlas. De este modo, el individuo se siente más libre, más en paz y más fuerte. Decir que no es poner distancia, sino abrir el camino a una verdadera cercanía. Porque la sinceridad se fortalece no solo con los síes, sino también con los noes honestos. Las personas que pueden decir que no, se rompen menos en sus relaciones y rompen menos. Porque cuando los límites son claros, las expectativas son más realistas. Nadie espera un sacrificio infinito de la otra persona. Las decepciones disminuyen. La comunicación se vuelve más abierta. Y lo más importante, la persona comienza a sentir su propio valor. Una persona que respeta sus propias necesidades puede abordar de manera saludable las necesidades de los demás. Sin embargo, alguien que ignora sus propios límites con el tiempo no puede evaluar de manera saludable las necesidades de los demás. En conclusión, poder decir que no en las relaciones no es un signo de establecer un vínculo fuerte, sino de determinar cuán saludable es ese vínculo. Cada individuo tiene el derecho de proteger su propio espacio. Este derecho no es una amenaza en las relaciones, sino una herramienta de equilibrio. Decir que no significa no amar a alguien, sino tomarse en serio tanto a él como a uno mismo. La preservación de la integridad emocional, la comunicación abierta y el respeto mutuo comienzan con la habilidad de decir no. Esta habilidad se aprende con el tiempo. Y cada no es una puerta que se abre hacia una relación más saludable. No poder decir que no es solo una característica de personalidad o un hábito. A menudo es el resultado de aprendizajes del pasado, condiciones ambientales y creencias internas. Sin embargo, esta situación es modificable. Decir que no es una habilidad que se puede desarrollar. Al igual que otras habilidades de comunicación, puede fortalecerse con conciencia, repeticiones y práctica. Adquirir esta habilidad no solo aumenta el respeto que una persona tiene por sí misma, sino que también afecta directamente la calidad de vida. Porque una persona que puede decir que no, puede dirigir su vida de acuerdo con sus propios valores, puede proteger sus propios límites, puede establecer relaciones sin descuidar sus propios deseos y necesidades. El primer paso para desarrollar esta habilidad es adquirir conciencia interna. Es muy importante darse cuenta de las situaciones en las que no pueden decir que no y comprender cómo se sienten en esos momentos. Observe en qué momentos, contra quiénes y por qué no puede decir que no. Cuando ante una solicitud dices que sí aunque no quieras, ¿qué está sucediendo en tu cuerpo? ¿Se acelera tu ritmo cardíaco? ¿Sientes una opresión en el estómago? ¿Con qué pensamientos está ocupado su mente? ¿La culpa, la preocupación, el miedo al rechazo o el temor a no ser amado entran en juego? Observar todo esto te permite darte cuenta de los comportamientos automatizados. El segundo paso es cuestionar las creencias sobre decir que no. La mayoría de las personas piensan que decir que no es egoísta, que dañará las relaciones o que herirá a la otra parte. Estos pensamientos son generalmente patrones aprendidos en la infancia o en relaciones pasadas. Sin embargo, decir que no es uno de los derechos más fundamentales de una persona. Usar este derecho no perjudica a nadie. Al contrario, permite que la persona sea honesta consigo misma. Es necesario reconocer estas creencias y reemplazarlas con pensamientos más funcionales. Por ejemplo, en lugar del pensamiento, si digo que no me querrá, es posible reemplazarlo con la creencia: una relación verdadera es posible con personas que aceptan mis límites. En tercer lugar, es importante practicar con pequeños pasos. Para alguien que ha sido completamente pasivo al decir que no, adoptar de repente una postura clara, firme y decidida puede no ser realista. Por eso, empezar a decir que no en situaciones de menor riesgo en la vida diaria puede ser efectivo. Por ejemplo, si un amigo quiere reunirse a una hora que no te conviene, puedes rechazarlo claramente explicando por qué no puedes ir. O bien, cuando un compañero de trabajo quiera asignarte una tarea adicional, puedes expresar amablemente que esa tarea no es de tu responsabilidad.
Estas pequeñas prácticas aumentan la confianza con el tiempo. Otro paso importante es fortalecer el lenguaje corporal. Decir que no solo debe hacerse con palabras, sino también con el lenguaje corporal. Establecer contacto visual, mantener una postura erguida y mantener un tono de voz constante asegura que el mensaje se entienda claramente. Un tono de voz tímido o miradas evasivas pueden transmitir una sensación de indecisión a la otra persona. Sin embargo, un lenguaje corporal claro no solo le permite confiar en su decisión, sino que también fomenta que la otra parte respete más fácilmente esa decisión. Además, desarrollar un estilo de comunicación amable pero firme también es bastante eficaz. Decir que no significa ser duro o hiriente. Al contrario, es posible responder a la otra parte de manera respetuosa pero clara. Por ejemplo, aprecio esta oferta, pero no puedo aceptarla en este momento. O, me gustaría ayudarte, pero en este momento no tengo tiempo para eso. Como expresiones, ayudan tanto a establecer límites como a mantener la relación. Lo importante aquí es no solo lo que dices, sino cómo lo dices. La persona frente a usted no se pone a la defensiva cuando siente que no está siendo rechazada, sino que simplemente la situación no es adecuada para usted. Aprender a priorizar sus propias necesidades también es una parte importante de desarrollar esta habilidad. Muchas personas, al priorizar las necesidades de los demás, relegan sus propios deseos y emociones. Sin embargo, no se debe olvidar que las necesidades de cada persona son igualmente valiosas. Cuando prestas atención a tus propias necesidades, decir que no se vuelve más natural. Porque ahora no solo consideras la satisfacción de los demás, sino también tu propio bienestar. Esta es la forma fundamental de mantener la integridad personal. Otra forma de desarrollar la habilidad de decir no es darse cuenta de que no eres responsable de las reacciones emocionales de la otra persona. Las personas pueden sentirse decepcionadas, tristes o reaccionar cuando escuchan un no. Sin embargo, esto no es su responsabilidad. Entender las emociones de la otra parte, por supuesto, es importante, pero no tiene que cargarlas. Cada individuo tiene la obligación de aprender a respetar las decisiones de los demás. Es natural que la otra parte no esté satisfecha cuando estableces tus límites. Esto no significa que esté mal decir que no. Además, crear plantillas de frases de antemano te apoyará en los momentos difíciles. Algunas personas tienden a decir que sí porque no saben qué decir cuando quieren decir que no. Para evitar esta situación, puede ser útil establecer respuestas de antemano para las solicitudes que recibe con frecuencia. Por ejemplo, frases que ganan tiempo, como «No puedo decidir sobre esto en este momento, déjame volver más tarde». Te dan la oportunidad de evaluar la situación. O una expresión como «Esto no es adecuado para mí, pero les deseo éxito», le permite mantener la cortesía mientras establece límites claros. Otra habilidad importante es poder tolerar el silencio después de decir no. Cuando dices que no, la otra persona puede mirarte con sorpresa, quedarse en silencio o intentar presionarte. En estos momentos, es posible que te sientas inclinado a dar explicaciones o a dar marcha atrás. Sin embargo, mantener ese silencio muestra que confías en la decisión que tomaste. No entrar en explicaciones o defensas innecesarias fortalece tu postura. El silencio a veces es el complemento más poderoso de un no. Todo esto, junto con la posibilidad de recibir apoyo profesional si es necesario, puede ser eficaz para llegar a las raíces del comportamiento de no poder decir que no y desarrollar esta habilidad de manera saludable. Especialmente si se trata de creencias, traumas o patrones emocionales que provienen de la infancia, puede ser difícil para el individuo cambiar este comportamiento por sí solo. Trabajar en este proceso con la ayuda de un experto proporciona una transformación más duradera y profunda. Desarrollar la habilidad de decir que no es solo un cambio de comportamiento hacia el mundo exterior. Al mismo tiempo, también transforma la relación que la persona tiene con su propia voz interior. Atender sus propias necesidades, escucharse a sí mismo y expresar estas necesidades aumenta el poder interno del individuo.
Este poder convierte al individuo en una persona más segura de sí misma, más equilibrada y más tranquila. Cada no fortalece un poco más el vínculo que tienes contigo mismo. Cada no abre la puerta a un sí que te pertenece. Decir que no, para muchas personas, no es solo una palabra, sino también un desencadenante de una intensa sensación de culpa. Especialmente para aquellos que están acostumbrados a complacer a los demás, han priorizado la necesidad de aprobación o evitan los conflictos. Decir que no puede generar una inquietud interna. Porque para estas personas, decir que no significa decepcionar, entristecer o rechazar a la otra parte. Sin embargo, estas creencias a menudo no reflejan la realidad. Decir que no es rechazar a alguien, sino expresar tus propios límites y necesidades. Hacer esta distinción es el primer paso para reducir el sentimiento de culpa. La culpa generalmente surge cuando una persona prioriza sus propias necesidades. Especialmente en individuos condicionados a ser altruistas, hacer sacrificios o ser buenas personas, este sentimiento se observa con mayor frecuencia. Rechazar una solicitud puede ser percibido como un comportamiento egoísta por ellos. Sin embargo, cuando estos patrones de pensamiento se mantienen sin cuestionarse, la persona comienza a vivir reprimiendo sus propias necesidades. Esto también causa con el tiempo agotamiento emocional e insatisfacción interna. Para liberarse del sentimiento de culpa, primero es necesario darse cuenta de dónde provienen estas creencias. La mayoría de las veces, el origen de estas emociones comienza en la infancia. Mensajes como «no se debe desafiar a los mayores», «un buen niño es obediente», «quien no ayuda es egoísta», se instalan en el subconsciente del individuo. Estos mensajes continúan guiando el comportamiento en la adultez. La persona no puede entender por qué se siente mal al decir que no, porque esta reacción se ha vuelto automática. Por eso, una forma de reducir la culpa es reconocer estos patrones de pensamiento arraigados en el pasado y reestructurarlos. Aceptar que decir que no es una forma natural y saludable de comunicación reduce el impacto de la culpa. Todas las personas tienen derecho a proteger sus límites y gestionar su tiempo y energía. Este derecho no es para hacer daño a los demás, sino para protegerse y mantenerse equilibrado. Alguien que respeta sus propios límites puede apoyar a los demás de manera más saludable a largo plazo. De lo contrario, cuando una persona supera su capacidad, corre el riesgo de perjudicarse a sí misma y a su entorno. Una de las estrategias que se pueden aplicar para reducir el sentimiento de culpa es mantenerse firme en la decisión. Si no confías en ti mismo en un asunto en el que dijiste que no, esto aumentará el sentimiento de culpa. Sin embargo, una postura clara y decidida no solo suaviza la reacción de la otra parte, sino que también apoya tu paz interior. Puede ser útil hacerse la siguiente pregunta. ¿Realmente iba a hacer algo que no quería hacer en este asunto? Si su respuesta es sí, es completamente legítimo que diga que no. También es importante distinguir la diferencia entre la empatía y el sentimiento de culpa. La empatía es entender los sentimientos de la otra persona. Sin embargo, no tiene que hacerse responsable de esos sentimientos. Una persona puede haberse sentido triste por tu decisión de decir que no. Este es su proceso emocional. Si has puesto límites a la otra persona de manera respetuosa, no es tu responsabilidad que no se sienta triste. Las personas a veces pueden sentirse incómodas cuando escuchan un no. Esta situación es natural, y esa persona debe aprender a lidiar con sus propias emociones. Otra forma de lidiar con la culpa es aceptarla en lugar de reprimirla. Cuando llegue la culpa, en lugar de ignorarla o juzgarte a ti mismo, intenta entender por qué esa emoción está ahí. Ahora siento culpa porque no pude complacer a la otra persona. Decir esto es un paso para reconocer la emoción. Sin embargo, inmediatamente después, recuérdense a ustedes mismos. También me importa satisfacerme a mí mismo. Y tomé esta decisión para mi propio bienestar. Estas conversaciones internas reducen la culpa y te permiten mantenerte más firme detrás de tu decisión. Recordar tus propios valores también es una guía en este proceso. Como persona, su tiempo,
esfuerzo, energía y emociones son valiosos. Las necesidades de los demás son tan importantes como las tuyas. Decir que no es proteger tus propios valores. Vivir de acuerdo con estos valores trae paz interior, no culpa. Porque decir que no es ser fiel a la promesa que te hiciste a ti mismo. Esta lealtad, con el tiempo, aumenta la fuerza interior y la confianza en uno mismo. Comenzar con pequeños pasos también puede ser efectivo para gestionar el sentimiento de culpa. Decir un pequeño no a alguien con quien no tienes un vínculo emocional cercano, en lugar de a alguien muy cercano, puede ser un paso adecuado para iniciar el proceso. A medida que estas experiencias resultan positivas, se da cuenta de que el sentimiento de culpa es exagerado. Con el tiempo, la persona experimenta que después de decir que no, el mundo no se derrumba y las relaciones no terminan por eso. Esto también ofrece la oportunidad de filtrar el sentimiento de culpa a través de la lógica. Por último, mostrarte compasión a ti mismo hace que este proceso sea más fácil. Es bastante natural que te cueste decir que no, que a veces sientas culpa y que luches con estas emociones mientras intentas aprender a decir que no. Díganse a ustedes mismos: estoy aprendiendo este proceso. No tengo que ser perfecto. Decir no reduce la presión sobre ti. El sentimiento de culpa disminuye con el tiempo porque decir que no ya no es una amenaza, sino una forma de libertad interior. Decir que no, aunque a menudo parece una experiencia desafiante y aterradora, en realidad es una de las piedras angulares de la libertad personal y las relaciones saludables. No poder decir que no significa poner los deseos de los demás por encima de nuestras propias necesidades y dejar nuestras fronteras indefinidas. Esta situación afecta negativamente tanto nuestra salud mental como nuestras relaciones a largo plazo. Sin embargo, aprender a decir que no es solo una habilidad de comunicación, sino también una muestra del valor y respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Decir que no significa poder gestionar nuestra propia vida y proteger nuestros límites. Atender nuestras propias necesidades significa aceptar que no siempre tenemos que decir que sí a las expectativas de los demás. Esta aceptación es necesaria para que la persona esté en paz consigo misma y gane confianza. Cuando trazamos nuestros límites, nuestras relaciones se vuelven más equilibradas y respetuosas. Porque las personas frente a nosotros tienen la oportunidad de conocernos y entendernos realmente. Sabemos que decir que no a veces puede traer culpa, ansiedad o miedo al rechazo. Sin embargo, en lugar de permitir que estas emociones nos controlen, es importante reconocerlas y trabajar en ellas. Decir que no es herir a la persona frente a nosotros, sino mantener nuestra integridad interna. Esta integridad, a largo plazo, constituye la base de relaciones más saludables, sinceras y realistas. No debemos olvidar que, incluso cuando decimos que no, es posible comportarse con respeto y amabilidad hacia la otra persona. Saber decir que no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana. Esta es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y se fortalece con la práctica. Descubrir tus propios límites, aclararlos y expresarlos de manera firme cuando sea necesario, es un proceso que todos pueden aprender. En este proceso, es importante ser pacientes con nosotros mismos, avanzar con pequeños pasos y buscar apoyo cuando sea necesario. Porque cada no es un paso firme que damos hacia nosotros mismos. Decir que no es solo un derecho individual, sino también la base de sociedades saludables. En un entorno donde las personas pueden establecer sus propios límites, tomar decisiones libremente y respetarse mutuamente, las relaciones son más seguras y satisfactorias. Por lo tanto, poder decir que no solo nos protege a nosotros mismos, sino que también permite que quienes nos rodean se comuniquen de manera más saludable. Por último, decir que no es libertad. Es defendernos a nosotros mismos, a nuestros valores y a nuestros límites. Esta libertad nos permite hacer elecciones conscientes entre las opciones que se nos presentan en todos los ámbitos de la vida. Al decir que no, aumentamos la calidad de las cosas a las que decimos que sí, y hacemos nuestra vida más significativa. El respeto que nos mostramos a nosotros mismos
también fortalece los lazos que formamos con las demás personas en nuestras vidas. No olvidemos que decir no no es un rechazo, es una elección. Cada elección refleja quiénes somos y cómo queremos vivir. Decir que no es hacer oír nuestra voz, proteger nuestras necesidades y dirigir nuestra propia vida. Por eso, no tengan miedo de decir que no, porque la verdadera libertad radica en poder defender tus propios límites.